De las casi 26.6 toneladas de frutas y verduras que se producen cada año en Perú, alrededor de 12.8 millones nunca llegan a los mercados ni a los hogares. Al analizar la cadena de suministros de alimentos, nos dimos cuenta de que se pierde en promedio el 47.6% de la producción anual de alimentos del país, lo que nos ubica entre las tasas más altas de desperdicio de alimentos en América Latina. Identificamos que este proceso de degradación ocurre principalmente por la oxidación del fruto y la presencia de hongos oportunistas durante el proceso de transporte. Este problema representa un desafío para la sustentabilidad ambiental y también afecta a nuestra población de diferentes formas. Los agricultores y las empresas de distribución reciben menos ingresos al no aprovechar toda la producción. Asimismo, el estado precario de la cadena de suministros en áreas remotas del país agrava el problema ya existente de desnutrición. Con el fin de explorar más a fondo y delimitar esta problemática, incorporamos metodologías de creación de proyectos, comenzando por Design Thinking. Esta herramienta nos ha permitido desarrollar nuestra propuesta de valor teniendo como foco principal nuestro público objetivo. También elaboramos un roadmap para delimitar fases importantes en el proyecto, como investigación, diseño, marketing y evaluación. Así, cada uno de los miembros estaba al tanto de las actividades a seguir en miras a llegar a un mismo objetivo final. Estas metodologías y otras más fueron útiles en la planificación y organización de nuestro proyecto. Esto nos ayudará a lograr el ODS número 2, Hambre Cero. Además, nuestro proyecto tiene como objetivo crear una mentalidad de consumo y producción más responsable, menor uso de vertederos y energía para mantener los productos congelados, menor uso de agua y fertilizantes, especialmente los que utilizan el proceso de Haber-Bosch, que requiere grandes cantidades de energía. Cuando los alimentos se pudren, estos producen varios gases de efecto invernadero, y si evitamos que se desperdicie más comida, podremos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten, ayudando a ganar tiempo para resolver el cambio climático, alcanzando el ODS número 13, Acción Climática. Teniendo todo esto en cuenta, Micoitec busca reducir la pérdida de productos en las etapas de transporte y distribución, al extender la vida útil de frutas y verduras. Proponemos una producción recombinante a gran escala de péptidos antifúngicos y antioxidantes para su aplicación en un recubrimiento aplicado a cultivos. Esto ralentizará el deterioro de los alimentos manteniendo sus propiedades deseadas y reduciendo su desperdicio. Para poder desarrollar esta propuesta necesitamos validar las necesidades, por lo que se hicieron dos perfiles de consumidores en términos de intereses, desafíos, necesidades y metas. El segundo, luego de las entrevistas con nuestros principales stakeholders para la validación de supuestos realizados al inicio y retroalimentación del producto. Los 12 agricultores de Cañete, Lima, nos ayudaron a validar los problemas con el deterioro de sus productos, mejorar la comunicación del proyecto y considerar la verificación de la naturaleza de nuestros péptidos, mientras implementamos más protocolos experimentales y la evaluación de nuevas presentaciones de producto con 2 empresas agroexportadoras. Nuestro primer cassette presenta los genes necesarios para expresar los antioxidantes BS14 y NOP1. Los péptidos se separan con fuertes ribosome binding sites para permitir la traducción correcta de cada proteína. Esta construcción también se acopla con un péptido señal de secreción de OMPA para su exportación fuera de citoplasma celular y una secuencia de 6X Histag para ayudar en el proceso de purificación. Además utilizamos el promotor T7, un promotor constitutivo para asegurar una producción constante y a gran escala, y el terminador T1. El segundo cassette contiene los genes de 3 péptidos antifúngicos, RS-AFP2, PAF26 y PAFP-S, cada uno emparejado con un dominio de unión a quitina, Chitin Binding Domain, a través de un líquer para su adherencia a las quitinas fúngicas. Al igual que en el primer cassette utilizamos péptido señal de secreción de OMPA y Histag para los mismos fines descritos anteriormente. La expresión genética de las partes es impulsada por un promotor constitutivo, J23104, y culmina con un terminador T7. En este segundo cassette empleamos un promotor diferente al primero para evitar errores al ensamblar con Gibson Assembly, ya que la construcción podría ensamblarse incorrectamente cuando los primers se unen a los segmentos de ADN similares. Omitimos el uso de secuencias aleatorias en la construcción, lo que podría habernos permitido usar los mismos promotores para ambos cassettes, pero habría aumentado la longitud de nuestro plásmido.
lo que significa un mayor costo de secuenciación. Nuestra propuesta presenta modularidad, ya que las partes utilizadas, excluyendo los péptidos, están estandarizadas. Esto nos permite poder variar nuestro circuito genético, intercambiando partes específicas para mejorar el perfil de expresión eventualmente obtenido de forma experimental. En cuanto al ensamblaje, nuestros dispositivos biológicos se componen de varias partes diferentes. Eso significa que las técnicas que utilizan enzimas de restricción aumentarían considerablemente el costo del montaje. Además, sería necesario incrementar tanto el número de reactivos como los segmentos de ADN necesarios para estas enzimas. Por eso elegimos el método de Gibson Assembly, ya que permite el ensamblaje de nuestros cassettes en pocos pasos y sin dejar cicatrices. Hemos incorporado todas las técnicas y partes mencionadas en nuestro plásmido final, utilizando la plataforma Benchling. Podemos ver que está compuesto de los 2 cassettes, cada uno con sus respectivos péptidos antifúngicos y antioxidantes, así como también la ausencia de cicatrices debido al método de ensamblaje Gibson. Este plásmido será el que utilizaremos para la transformación de nuestras bacterias en la futura fase de experimentación. Tomando en cuenta las partes descritas previamente, en el área de biología computacional decidimos evaluar qué combinaciones de estas partes nos generaría una proteína con mayor afinidad por la quitina y por lo tanto mayor posibilidad de ejercer su actividad antifúngica. Es por esto que uniendo estas partes generamos una librería de péptidos antifúngicos quiméricos y realizamos un modelamiento in silico mediante diversos enfoques como el modelamiento por homología con Modeler, el modelamiento por Frame con Fire2, el modelamiento ab initio con Robeta y el modelamiento con algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por DeepMind como AlphaFold y AlphaFold 2. Posteriormente, evaluamos la calidad de todos nuestros modelos utilizando Modfold y seleccionamos los modelos con mayor calidad con el fin de realizar un docking molecular. En nuestro caso, utilizamos el acoplamiento ciego o blind docking, ya que esperábamos observar qué región de nuestra proteína tendría mayor afinidad. Finalmente, seleccionamos a las 3 proteínas antifúngicas con mayor afinidad por el tetrámero de quitina y las utilizamos para el diseño final de nuestros plásmidos. Conocer el comportamiento de las diversas partes de nuestro proyecto es crucial para un diseño adecuado. Es por ello que decidimos simular matemática y computacionalmente los diversos procesos que abarca MicoITech. Para tener un mejor entendimiento de los procesos moleculares al interior de nuestra bacteria genéticamente modificada, modelamos de forma estocástica y determinística la expresión de una proteína recombinante. El modelo estocástico utiliza el algoritmo de Gillespie, uno de los más cercanos al comportamiento real de la célula, mientras que el modelo determinista utiliza ecuaciones diferenciales ordinarias para la transcripción y traducción, mostrando un comportamiento ideal. Llegamos a la conclusión de que, a pesar del comportamiento errático del modelo estocástico, se comporta de forma similar al determinista. Cuando incrementamos el número de bacterias, podemos observar que la curva estocástica se normaliza y se acerca a valores determinísticos, haciendo que nuestro sistema sea predecible, lo que nos permite continuar con el modelo determinista para el resto de simulaciones. Nuestro último diseño consiste en la producción de proteínas antifúngicas y péptidos antioxidantes a través de genes policistrónicos, expresando varias secuencias al mismo tiempo. La cinética es similar a la ya descrita anteriormente. El resultado de la simulación nos indica que aún estando en un mismo cassette, la expresión de todas las proteínas es diferenciada y se encuentra en distintas cantidades en el equilibrio, lo que se expresará en el contenido de nuestro producto. Sin embargo, mientras todas las cantidades excedan la necesaria para tener un efecto antifúngico adecuado, el producto cumplirá adecuadamente su objetivo. A la misma conclusión se puede llegar con el gráfico de los péptidos. Para poder realizar el diseño del bioreactor es importante entender el crecimiento de nuestra bacteria. Podemos afirmar entonces que la cinética es de tipo logística, debido a que los nutrientes se encuentran regulados y constantes en el bioreactor. Ya que la E. coli BL21 es una bacteria muy estudiada, tenemos acceso a los valores de sus constantes, por lo que podemos graficar cómo cambia su biomasa en el tiempo al introducir cierta cantidad inicial de bacterias en el sistema. Para un mejor rendimiento en la producción de proteínas recombinantes, necesitamos mantener a las bacterias en su fase exponencial. Podemos calcular el tiempo en llegar a esta fase al extraer la derivada de la curva logística y buscar su punto máximo. Repetimos este procedimiento a diferentes concentraciones iniciales de E. coli y obtuvimos como resultado que a partir de un OD600 de 0.5, el tiempo en alcanzar la fase exponencial no variaba mucho, por lo que elegimos esta concentración para las pruebas de laboratorio. Para mantener una concentración constante de bacterias en la fase exponencial, necesitamos filtrar algunas de ellas. Podemos diseñar un bioreactor con un flujo de filtración de biomasa, y considerando despreciables otros flujos, como los de nutrientes o buffers, procedemos con el modelado matemático. La ecuación es similar a la de crecimiento logístico, pero ahora añadimos un término referente a la pérdida de bacterias en el flujo de salida. En el equilibrio, el término diferencial es igual a 0, despejamos el flujo de volumen a ser filtrado y finalmente reemplazamos los valores de las variables en la fase exponencial. De esa manera, obtenemos un flujo a filtrar de 3 litros por hora, dato que será relevante durante las pruebas experimentales.
Por último, para poder calcular una concentración mínima inhibitoria de nuestras proteínas, realizamos un modelo de inhibición del crecimiento fúngico. Las consideraciones del sistema son que la cinética de crecimiento de los hongos es la desarrollada por Contois, que refleja muy bien resultados experimentales para hongos filamentosos en un sustrato líquido. Añadimos un término que representa la muerte de los hongos por nuestro producto y finalmente dos expresiones para el consumo del sustrato y el decaimiento de las proteínas. Reemplazamos los valores de la mayoría de las constantes con data experimental para Penicillium. Como resultado obtuvimos una concentración mínima inhibitoria de 1 micromolar de proteína antifúngica. Es importante notar que a altas concentraciones de nuestro producto se puede observar un pequeño incremento en la biomasa luego de 40 horas. Esto es debido al decaimiento de las proteínas, por lo que resaltamos una vez más la importancia de calcular su vida media y tener delimitado el tiempo de expiración del producto. Para lograr nuestro proyecto hemos establecido una serie de protocolos para ayudarnos a saber qué hacer durante la fase práctica, así como para ayudar a que nuestra investigación sea reproducible. Primero haremos una PCR con las secuencias de los péptidos que hemos elegido para el proyecto. Los productos se purificarán y luego se integrarán en un plásmido utilizando la técnica de ensamblaje de Gibson. Una vez tengamos nuestros plásmidos listos, los usaremos para transformar E. coli a través de un protocolo de choque térmico, cultivando las bacterias resultantes en un medio selectivo con antibiótico que solo permitirá el crecimiento de colonias competentes. Antes de continuar, tendremos que asegurarnos de que nuestro constructo genético deseado esté presente en estas colonias. Una vez que hayamos confirmado que nuestras bacterias se han transformado con éxito, tendremos que asegurarnos de que expresen los péptidos correctos. Para ello cultivaremos, lisaremos y correremos en un gel de electroforesis para verificar su presencia. Ahora que sabemos que nuestras bacterias están produciendo los péptidos deseados con éxito, tendremos que probar la eficacia de estos. Primero tenemos nuestros péptidos antioxidantes. Para probarlos realizaremos el ensayo de blanqueo de betacaroteno, uno de los tests de actividad antioxidante más populares. En segundo lugar tenemos a nuestros péptidos antifúngicos. Para ello necesitaremos cultivar hongos, con los cuales realizaremos una placa de microvaloración para identificar cuál es la concentración mínima inhibitoria de nuestros péptidos frente a estas cepas de hongos. Para comprobar que los dominios de unión a quitina funcionan correctamente en el constructo, haremos una solución de ellos y perlas de quitina para observar su interacción. Finalmente debemos realizar pruebas para determinar su citotoxicidad utilizando células de mamíferos. Es de esta manera que planeamos llevar a cabo la parte de laboratorio de nuestro proyecto. Mientras trabajábamos en el proyecto, nos dimos cuenta de la importancia que tendría mantener la bioseguridad durante todo el proceso, debido a lo cual hicimos un análisis de los posibles riesgos en cada una de las etapas de nuestro proyecto. Desde la etapa de diseño en la que evitamos el uso de cualquier péptido que pudiera tener un efecto adverso sobre el ser humano, así como en la selección de un chasis que fuera incapaz de colonizar la flora intestinal. En la etapa experimental recopilamos la información de productos químicos peligrosos a utilizar, así como los protocolos para su manipulación y eliminación. También consideramos las medidas de seguridad en el uso de bioreactores, los cuales utilizaremos para escalar la producción de nuestros péptidos. Finalmente tomamos en cuenta ciertos riesgos para el público y el medio ambiente, y en consecuencia planeamos el desarrollo de pruebas in vitro e in vivo para evaluar los posibles efectos del consumo directo de nuestro producto y su efecto en otros organismos del ecosistema, así como protocolos para el tratamiento y eliminación de cualquier residuo de nuestras cepas modificadas para evitar su liberación al medio ambiente, de acuerdo a las regulaciones del Ministerio del Ambiente peruano y SENASA. Usamos una infografía para dar a conocer nuestro proyecto a las personas más afectadas por la pérdida post cosecha en Lima. Expusimos en el mercado mayorista de La Victoria y escuchamos diferentes opiniones de las primeras impresiones sobre nuestro proyecto. Aprendimos que debemos diferenciarnos más de una alternativa química del mercado. Identificamos que las personas tienden a rechazar productos sintéticos en la agricultura. Con ello, ideamos la creación de un cuento que explique de mejor manera nuestro proyecto. El cuento fue diseñado evitando el lenguaje científico complejo para que cualquier persona entienda mejor nuestro objetivo. El material creado fue mostrado a niños de entre 7 a 12 años de la institución educativa La Nación de San Judas Tadeo en un taller de introducción a biología sintética. Los niños entendieron el objetivo del proyecto y nos hicieron una serie de preguntas. Con ambas actividades realizadas, iteramos un storyboard para mejorar el mecanismo de funcionamiento del sistema y mostrar que los productos realizados con biología sintética poseen cierta ventaja y no siempre son perjudiciales a la salud. Pusimos nuestra infografía en diferentes zonas de Lima como mercados y parques explicando cómo funciona este producto y cómo ayuda a las personas afectadas por las pérdidas post cosecha. Se realizó la Fruit Day, una serie de blogs en internet que informaban sobre los tipos de fruta que existen en nuestro país. Se difundió este a través de un simposio el cual reunió investigadores de diferentes áreas de neurociencias. También realizamos talleres con niños en el Cordón 3097 de la Nación San Juan Tadeo. Mediante storyboard logramos enseñarles sobre biología sintética. Su interés nos motivó para no dejar de hacer estos talleres informativos. Se realizaron también entrevistas llamadas AgroTalks en Instagram para mejorar nuestro producto y ayudar a otras iniciativas de difusión científica. Nuestro equipo iGEM se fundó en 2018 con el objetivo de democratizar el conocimiento de biología sintética y difundir el valor de la biotecnología en todo el país.
hemos dictado cursos teóricos experimentales de simbio completamente gratuitos en el Perú y conseguimos actualizar el currículum nacional del curso de biología, incluyendo temas como ingeniería genética y biología sintética. Estudiantes pueden aprender sobre biotecnología y ver las increíbles aplicaciones que tiene para resolver los problemas del mundo actual. Micuitec ha desarrollado estrategias para acabar con la desigualdad y la discriminación. Es por ello que hemos implementado un proceso de selección donde el único requisito para pertenecer al equipo y liderar uno de los comités de investigación era demostrar la motivación para aprender y las habilidades profesionales que podían tener los candidatos. Como resultado, se obtuvo un equipo multidisciplinario y diverso. Además, hemos desarrollado un estatuto para poder crear un espacio seguro entre todos los miembros, promoviendo la igualdad de género y el respeto mutuo. Asimismo, hemos realizado talleres para el público en general y para nuestro equipo para promover la inclusión en el área de la biología sintética. Decidimos usar las artes para promover el entendimiento de la biología sintética produciendo un cuento ilustrado para niños, disponible para imprimir y colorear. El objetivo principal del libro era explicar nuestro proyecto, el problema que busca resolver y los conceptos científicos involucrados. La historia se centra en una chinchilla que está teniendo problemas para evitar que sus frutas se pudran. La historia explica los mecanismos a través de los cuales se pudren las frutas, así como los conceptos básicos de la biología sintética pertinentes a nuestra solución propuesta. La narración está acompañada de ilustraciones digitales a color, así como versiones de los dibujos sin colorear para que los niños puedan pintar. Con el fin de que nuestro libro sea más accesible, decidimos hacer varias versiones. La idea del cuento comenzó como un proyecto de colaboración. Originalmente estaba en inglés, sin embargo, decidimos desarrollarlo un poco más, extendiendo la historia y produciendo versiones traducidas en español y quechua. El libro interactivo de Micuitec es el ejemplo perfecto de cómo se puede usar el arte y la creatividad en biología sintética como una manera de simplificar conceptos complicados para audiencias jóvenes. A lo largo de la temporada tuvimos la oportunidad de trabajar con diferentes equipos para lograr nuestros objetivos en común. Con AI en Panamá trabajamos en las etapas de diseño, en la que con su ayuda pudimos seleccionar parte de nuestros péptidos, y modelado, en la que los ayudamos a simular el comportamiento del sistema biológico. De la misma manera, con la ayuda de AI en Pana, pudimos mentorear al equipo de Ixora, a quienes ayudamos en la elaboración de su constructo genético. Nos unimos a los equipos UAM y Ojin Bio para la elaboración de un comité evaluador en bioseguridad y biocuidado que proveyera recomendaciones para cada uno de nuestros equipos. Nos unimos a una iniciativa liderada por IMFSB, UANL y Calgary para la elaboración de un storybook para niños que pudiera elaborar los problemas que cada equipo trataba de solucionar de manera sencilla y educativa. Fuimos organizadores de Reaching a New World with Synthetic Biology junto con otros equipos y participamos en otras actividades como los meetups organizados por Ojin Bio y IM Bio TGC, el MicoExpo organizado por IMICER TBM y el Fire Detective Game Day de FCB UANL. Nuestro proceso de emprendedurismo empezó cuando fuimos seleccionados por IMEPIC para participar en el Venture Creation Labs, donde fuimos asesorados para poder formar los cimientos de nuestra empresa. Ya analizando el mercado de agroexportaciones local, nos topamos con que este se encuentra cotizado en más de 3.5 billones de dólares y esto solo a lo largo de este año. Asimismo, sabemos que el 90% de este se centra en las frutas y verduras. Esto quiere decir y se traduce en que Micuitec se encuentra en un mercado óptimo en donde puede crecer. Más adelante desarrollamos las herramientas necesarias para definir el perfil del consumidor, presupuesto y de nuestro modelo de negocio. Finalmente, a través de estas herramientas y con la información obtenida, la problemática validada y los resultados de los modelamientos necesarios, hemos desarrollado un presupuesto a 5 años para demostrar y verificar la escalabilidad de Micuitec. Como equipo estábamos muy emocionados por ser parte de ese gran reto, con muchas ganas de aplicar todos nuestros conocimientos y desarrollar una solución empleando biología sintética. Estamos orgullosos por los objetivos alcanzados. Logramos implementar un circuito genético e incorporamos modelos matemáticos usando herramientas bioinformáticas. Fuimos capaces de compartir nuestros logros con niños y personas de manera clara. Así, estamos más cerca de nuestra visión como equipo: inspirar a personas a desarrollar nuevas tecnologías empleando biología sintética. Como proyección a futuro, Micuitec busca hacer realidad esta iniciativa. Para ello, seguiremos trabajando arduamente con el fin de lograrlo.